Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hablar de la escuela de la elección pública, la Public Choice. Comencemos. La Public Choice es la rama de la economía que estudia las decisiones colectivas de los individuos y los actores que intervienen en ellas y sus incentivos. Sostiene que el comportamiento de los burócratas y políticos no es diferente al de otros actores económicos, y en este caso es conveniente recordar que el Estado presta servicios en forma monopólica, por lo que indudablemente es un agente económico. Por lo tanto, persiguen sus propios intereses a través de maximizar el presupuesto y la intervención del Estado. Fallos del Estado versus los fallos del mercado. Nos referimos a que las teorías que justifican la intervención del Estado en el mercado, en la economía, se basan en que lo hacen por los supuestos fallos del mercado. Sin embargo, la escuela de la Public Choice demuestra empíricamente y racionalmente que los reales fallos del Estado son por mucho más dañinos y perjudiciales para los individuos que los supuestos fallos del mercado que quiere resolver. Nosotros, como estudiantes de la praxeología, de la acción humana, de la teoría económica de la Escuela Austríaca de Economía, sostenemos que el mercado no tiene fallos como tal, sino que el mercado es un proceso dinámico. En palabras de James Buchanan, que es el máximo exponente de la Public Choice, cada hombre es su propio economista. Esto ha demostrado ser el flagelo del discurso público racional durante toda la vida de la economía política. Eso fueron palabras pronunciadas a la oportunidad de recibir el Premio Nobel de Economía, con lo que también me sirve para hacer una aclaración. Tanto James Buchanan como el resto de los economistas de la Public Choice defienden una teoría, un modelo, digamos, minarquista o de una suerte de Estado más eficiente y demás, ¿no? Inclusive el propio Buchanan tiene una solución, digamos, contractualista. Pero no es la intención de este video profundizar en las ideas de la Public Choice, sino quedarnos con lo que verdaderamente es trascendental para nuestros estudios, que es la determinación de cómo funcionan la información y los incentivos tanto de los votantes, de los políticos, de los burócratas, de los grupos de lobby y cómo funciona en realidad el voto. La escuela de la Public Choice, si fuera consecuente con sus propios postulados y sus propias conclusiones, llegaría a una conclusión de una sociedad sin Estado, porque en definitiva eso es la consecuencia lógica de donde llegan. Pero como proponen una solución, en cierta forma podemos decir, utilitaria respecto a la visión del Estado, en definitiva lo siguen perpetuando y por eso lo premian, digamos, el establishment y el status quo. Entonces, las decisiones políticas generan costos a los particulares y a la sociedad en su conjunto. No le cuestan nada al Estado como tal, sino a todos los que se encuentran bajo el dominio de dicho Estado. El objeto de la Public Choice es analizar racionalmente la política, como dijimos antes. La herramienta que utiliza es la ciencia económica y el método de investigación parte del individualismo metodológico. Por ello tiene muchos puntos en conjunción, en unión, de influencia con la Escuela Austríaca de Economía. Las áreas de estudio son el comportamiento de los votantes, de los políticos, el proceso mismo de votación y la burocracia. El hombre actúa, decía Ludwig von Mises, ¿no? Y esa es la base, el centro de la praxeología. ¿Y por qué actúa el hombre? El hombre actúa para salir de una situación insatisfactoria hacia una situación más satisfactoria. Nunca es imposible realmente encontrar la satisfacción plena de todas las necesidades, pero la intención, el accionar racional, se basa en eso, en salir de un estado de insatisfacción hacia un estado de mayor satisfacción. Y para satisfacer las necesidades existen dos medios. Los medios económicos, que son intercambios voluntarios, pacíficos, de interés propio, pero beneficio mutuo. Las dos partes se benefician con los intercambios. Esto es algo que la teoría marxista y socialista jamás puede reconocer o no entiende. Y por el otro lado, ahí ilustrado con el dibujito de la FIP, están los medios políticos que se basan en la utilización de la fuerza en un supuesto interés común
beneficio común, pero como ya vamos a ver, no es tan así. Los medios privados, digamos en breves palabras para describir el proceso de mercado, hay un intercambio de derechos de propiedad. Esto es fundamental entenderlo, por ello la propiedad es una parte de los derechos naturales de los individuos. En realidad lo que se está intercambiando son títulos sobre los derechos de propiedad. Y esos intercambios revelan las preferencias de los actores en el mercado. Esas preferencias forman la información mediante la cual los empresarios, con el incentivo del lucro, harán el cálculo económico que los lleva a la acción empresarial, y el riesgo lo asumen ambas partes. Ambas partes están asumiendo un riesgo en la operación. Lo que coordina todo este mecanismo, todo este sistema, son los precios. Por ello es tan importante los precios en un mercado libre. Y por ello, una y otra vez, vemos que los controles de precios lo único que generan es mayor daño a la economía. Por el otro lado, hablamos de los medios políticos. Acá, en cambio, los intercambios son forzados, las preferencias están dispersas, la información es completamente asimétrica, ya vamos a hablar más en profundidad de esto, y los incentivos son absolutamente distorsionados y ocultos. Acá no se realiza un cálculo económico porque hay una tendencia a dispersar los costos en toda la sociedad. Sin embargo, los beneficios están concentrados en unos pocos. El colectivo, ¿no?, por lo que dije antes, es el que asume los costos. Y en cierta manera podemos decir que lo que coordina todo este sistema sería el voto, que es el que expresa la información. Yo suelo mencionar la gran ficción, ¿no?, esta dualidad del interés común y el interés propio. En general, la gente suele entender y suele expresar que el panadero, por ejemplo, que ilustra en la foto, es un individuo que en el mercado se mueve a través del egoísmo en la búsqueda de sus intereses personales, ¿no?, con una finalidad pecuniaria, es decir, la obtención de dinero. Y por el otro lado, los que están a la izquierda, los políticos, son individuos que actúan por altruismo, por solidaridad, ¿no?, por el bien de todos. Que por algún motivo, cuando estaban del otro lado, en el sector privado, actuaban y sus incentivos eran el interés propio, ¿no? Actuaban por egoísmo, en busca de dinero y demás. Y por algún motivo mágico, por algún proceso desconocido, seguramente incentivado a través de la cultura, a través del rol de los intelectuales estatistas, seguramente a través de la educación, por algún motivo la gente interpreta que cuando pasan al sector público lo hacen, dejan completamente de pensar en sus intereses propios y pasan a pensar en el interés común y son una especie de benefactores sociales y demás, cuando la realidad está muy lejos de ello. Y ese es el gran aporte de la Public Choice. Más allá de que no tengan conclusiones próximas a nuestras ideas respecto al liberalismo radical, a la ausencia del Estado, sí, sin embargo, han generado conclusiones que son más que interesantes, ¿no?, que no hay que descuidar. Entonces, lo dicho, la Escuela de la Public Choice analiza los incentivos y la información de las partes intervinientes en la toma de decisiones públicas, y señalemos, como bien dice Hoppe, que la democracia es un gobierno de propiedad pública, ¿no? Entonces las partes intervinientes en la toma de decisiones son el votante, el político y el burócrata. El votante, acá ilustrado por este señor un poco bizarro, ¿no? Respecto a la información, tiene una ignorancia racional, ya vamos a explicar lo que es. Respecto a los intereses, se basa, como todos, pero me lo aclaro y lo subrayo, todos se basan en su interés propio. Pero en el caso de los votantes, en particular, se denomina que son intereses expresados. Y el medio de intercambio del votante es el voto, ¿no?, la papeleta del voto.
Con ignorancia racional se dice que permanecer ignorantes es racional cuando el coste de educarse para tomar una decisión informada no es compensado por el posible beneficio que se obtendría al tomar esa decisión, por lo que sería irracional gastar tiempo educándose. Esto tiene consecuencias en lo que respecta a decisiones tomadas por un gran número de personas, como en las elecciones generales, donde la probabilidad de que un solo voto cambie el resultado general es muy reducida. En términos matemáticos, la probabilidad de que un voto influya y cambie los resultados es literalmente, por ejemplo en la Argentina, 1 en más de 30 millones. Así que hay muchas más probabilidades de que te caiga un meteorito en la cabeza de que tu voto cambie algo en el resultado de las elecciones generales. Pero, simplificando un poco, la ignorancia racional se refiere a esto, ¿no? Es racionalmente que el votante decide mantenerse ignorante en las cuestiones sobre las que tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible, es antieconómico para el votante informarse de temas de economía, de política, de geopolítica, de energía, de transporte, de educación, de todos los temas que influyen en el área de accionar del Estado. ¿Ok? Y como el votante intuye esta realidad, que su voto tiene una posibilidad de 1 en 30 millones de cambiar la realidad, decide no perder tiempo en eso. Más teniendo en cuenta que el voto de una persona que puede estar informada en economía, que puede estar informada en todas estas áreas que mencionamos, vale exactamente lo mismo que la persona que no está informada. Inclusive podemos decir, vale lo mismo que la persona que está comprada por el político. ¿Ok? Esa es la ignorancia racional, dicho en pocas palabras. En cambio, los intereses expresados, que como señala Bryan Caplan en el libro que estoy ilustrando, El mito del votante racional, los intereses expresados se refieren a que la ignorancia racional conduce a votar de acuerdo a intereses carentes de fundamentos utilitarios o beneficios prácticos. Yo agregaría, ¿no?, la fase ética, pero digamos que en general todos los exponentes de la Public Choice piensan de una forma utilitaria. Pero bueno, se suelen entonces votar políticas que expresan sesgos preconcebidos. Por ejemplo, antimercado, antiextranjero, pesimista, creador de empleo. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a simplificarlo. Como el votante no tiene una formación, por lo que vimos antes, por la ignorancia racional, no tiene incentivos para informarse realmente sobre lo que tiene que decidir, vota de acuerdo a los sesgos que tiene preconcebidos. Por eso es tan importante el rol de la educación, de la cultura en la sociedad, ¿no? El que manipula eso, manipula un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí en el libro mencionan el antimercado, antiextranjero, pesimista o creador de empleo. ¿A qué se refiere? En general, el votante tiene un sesgo hacia la visión antimercado, contra el mercado, sin tomar en cuenta que el mercado somos todos. Entonces suele votar cosas, ofertas políticas, que sean antimercado, sin darse cuenta que en realidad está siendo perjudicado por esa decisión que está tomando él, ¿no? Pero bueno, ya como dijimos tantas veces, los costos están repartidos y el beneficio está concentrado. Entonces, no llega a percibir del todo, salvo un colapso como el que estamos viviendo en la Argentina, donde empiezan a tomar conciencia de esta realidad, pero no llega a percibir realmente cuál es el costo de la decisión que está tomando. Después anti-extranjero, que también existe un sesgo contra el extranjero, contra la apertura comercial, se lo ve como una competencia de miedo, de suma cero, cuando en realidad ambas partes, como dijimos antes, se están beneficiando en el intercambio. Y después, bueno, para mencionar la última, en general la gente tiene una noción de lo beneficioso que son las políticas para crear empleo.
pero en realidad no se dan cuenta que la creación de empleo en sí no genera riqueza. Entonces los políticos muy hábilmente suelen centrarse en estos ítems que están prejuzgados por la gente, son partes del imaginario colectivo, a partir de la ignorancia, y sacan provecho de ello. La expresión del votante, dijimos que era el voto. Y el voto como tal no influye en el resultado, ya lo vimos, 1 en 30 millones, no expresa la intensidad de la preferencia, muy importante esto. Porque, por ejemplo, una propuesta, separémonos del Mercosur, ¿no? Para poner un ejemplo random. El voto se reduce a un sí o a un no. ¿Acompañás o no acompañás? Y ahora, ¿qué pasa con acompaño pero de esta forma? Acompaño pero de la otra forma. No acompaño pero... Eso no existe. No existe. Entonces la elección como tal también está fraguada, tiene unas características que son no representativas realmente. Por último, la temporalidad. Esto se refiere a que el votante expresa su voluntad cada X cantidad de tiempo, cada 2 años, cada 4 años y demás. Sin embargo, las preferencias de la gente son dinámicas. ¿Dónde está la representación de lo que uno piensa de acá a 4 años? No existen mecanismos correctivos, no existen mecanismos de control real, por más que estén estipulados, pero están dominados por la casta política, por una variante u otra. Entonces no se ve expresada ni la intensidad de la preferencia de la gente, ni la temporalidad de esa preferencia. Y como repetimos, parece una y otra vez, pero es para fijarlo el concepto, para el votante también los costos están repartidos en los otros 30 millones de votantes y los beneficios son también ultra concentrados en distintos grupos, pero muchas veces sin la propia noción del votante de ello. Los políticos, en cambio, los políticos, a diferencia del votante, tienen un incentivo particular para tener un alto grado de información. Como dijimos antes, se guían por el interés propio que se expresa en la obtención y en la permanencia en el poder. Y el intercambio que ofrece el político en general son propuestas abstractas, propuestas, vamos a decir, imposibles de producir en la realidad, que no implica absolutamente nada. Y digamos que el riesgo, ¿cuál es? El político jura sobre la Biblia que Dios se lo demande y no paga absolutamente ningún costo de no cumplir con sus promesas. Digamos que el único verdadero costo es lo que señalé antes, es perder el poder. Entonces por ello muchas veces toman decisiones que no tienen ningún tipo de importancia con la coyuntura o con un beneficio real para la sociedad, sino que toman decisiones que únicamente tienen este fin: la obtención y permanencia del poder a través de la compra de voluntades que les aseguren ese lugar. Entonces dijimos que tienen un incentivo los políticos, y ahí está Alberto con la Biblia, para tener un altísimo grado de concentración de la información. Recuerden que los votantes, al revés, tienen un incentivo para permanecer ignorantes. Pero el político, gracias a esa concentración de la información, provoca lo que se denomina el lobby. Ya vamos a hablar en particular de esto. Entonces sigamos, los incentivos de los políticos. Los políticos tienen una preferencia temporal altísima, gigantesca, es decir, lo que se dice coloquialmente pasarse la bomba de uno al otro, ¿no? Tienen el incentivo para gastar y expandir el Estado lo más rápido posible, porque tienen poco tiempo de permanencia en ese lugar desde donde van a poder saquear. Digamos que no les importa qué va a pasar al 4.º año y un día después de que asuman. Eso ya será cuestión del que venga después, ¿no? Por ello tienen una preferencia altísima por gastar lo más posible, por concentrar los beneficios en pocas manos, ¿no? Las manos de ellos, antes de que las llaves, digamos, pasen al siguiente. Nuevamente los costos están dispersos y los beneficios concentrados. Y antes dijimos las propuestas abstractas,
Generalmente el político también propone esta administración de los bienes públicos, ¿no? El sistema democrático, paquetes de medidas. Entonces, el votante no solo no puede decidir en particular, con matices, las cosas, sino que además tiene que votar en paquetes. Digamos que el paroxismo, para mí, es la lista sábana. Ni siquiera podés elegir exactamente al representante que querés bajo este sistema, ¿no? Yo señalé lo de Avanza Libertad. Estabas votando, en teoría, liberalismo, en una lista donde había muy pocos exponentes liberales. Y gracias a tu voto, liberal entre comillas, estoy haciendo todo comillas, ¿no? Pero no sé si se ve bien. Gracias a tu voto, en realidad estás haciendo que ingresen más representantes que no son liberales que los que serían liberales entre comillas, ¿no? Ahora, esto es muy interesante. Los grupos de presión, y ahí está ilustrado por Alberto, rodeado por sindicalistas, pero podría haber estado ilustrado por los movimientos sociales, podría haber estado ilustrado por un empresario, un empresaurio, ¿no? Digamos, en términos que ya conocemos todos. Los grupos de presión. Acá también la información está concentrada. Hay un alto grado de entendimiento de la realidad, ¿no? A diferencia del votante, que es el que elige, que tiene un incentivo para mantenerse ignorante. Acá el grupo de presión conoce perfectamente las causas y los efectos de las regulaciones. Conoce perfectamente quién está financiando y quién se está beneficiando. Conoce perfectamente todos los mecanismos. El político, también con un alto grado de información, se dedica a dispersar los costos y a concentrar los beneficios. El grupo de presión, sea movimientos sociales, sea sindicalistas, sea empresarios, sean los que viven de las garras del Estado, los que viven gracias a la falta de competencia en el mercado y a través de los medios políticos, como dijimos al principio, tienen el incentivo de obtener beneficios del poder. Tienen incentivos para lo que se dice paradójicamente, ejercer la tiranía de la minoría sobre la mayoría. ¿Y qué es esto? Una minoría vive parasitando a la mayoría. De vuelta, sea un movimiento social cortando las calles, reclamando y reclamando, sea un empresario, sea un sindicalista, lo que sea. Los que viven de las garras políticas. Y por ende, su incentivo es expandir el tamaño del Estado. Al igual que el del político. Expandir el tamaño del Estado para que cada vez haya más áreas reguladas y de donde obtener esos beneficios y cada vez haya más fuentes de ingreso de donde saquear a través de la regulación, el derecho positivo y la intervención del Estado en la economía. Y a cambio, fíjense, el grupo de lobby, el medio de intercambio, es la Pax, ¿no? La paz social. Tanto conocemos los argentinos de esto, ¿no? Con piquetes y cortes de calles todos los días, o los sindicalistas con los paros y demás. El intercambio de los grupos de presión es la paz social, ¿no? La influencia que se puede obtener y, por supuesto, el dinero que se puede obtener a través del ejercicio de esta presión. Fíjense qué alineación que hay entre los grupos de lobby y el político. Por último, vamos a mencionar a los burócratas. También tienen una altísima concentración de la información, pero no de la información en un pantallazo general, sino exclusivamente de la parte que les toca a ellos, ¿no? De las regulaciones que les toca atender y demás. Los incentivos, por supuesto, es realizar el máximo beneficio a partir del menor esfuerzo. El incentivo también es expandir el poder del Estado, que cada vez más sean requeridos sus servicios, dispersar los costos y concentrar los beneficios, por supuesto. Eso en todos los casos lo he repetido. Los costos se dispersan en toda la sociedad y el beneficio se concentra. Y por último, la permanencia en sus funciones, ¿no? Por supuesto. El burócrata en general no puede ser despedido. En general no hay un análisis del rendimiento que puede llegar a tener y queda, digamos,
a diferencia del rol del empresario, el mal empleado, que es perjudicial para la productividad, no puede ser removido en este caso, ¿no? O puede ser removido con muchísima dificultad y demás. Bueno, a mi entender, la solución a todos estos puntos que plantea la Public Choice es la descentralización. Nos referimos a que mientras la toma de decisiones esté más cerca de quien verdaderamente las va a pagar, digamos en un municipio, se puede controlar qué es la obra que se va a hacer, qué es lo que requiere la comunidad, y se puede llegar a un consenso muchísimo mayor y más claro y más directo sobre el punto a tratar. Entonces, la descentralización acerca la toma de decisiones a quien verdaderamente va a correr con los costos. No es el sistema perfecto, pero soluciona muchísimo de los problemas que se plantean en esta vía democrática de gobierno de bienes públicos, ¿no? Digamos. Entonces, la descentralización es algo clave, Y como tantas veces hemos dicho, puede no existir Estado, pero sí puede existir un gobierno. Y ese gobierno, en una variante descentralizada, como ocurre, por ejemplo, en muchos municipios de Estados Unidos, muchos condados que se dice, la toma de decisiones está enfocada en quienes pagan los costos. Y ahí se solucionan muchísimos de los problemas que se plantean del lobby, de la corrupción, del desmanejo de los fondos públicos, del robo, de esta diferencia en los incentivos y el manejo de la información. Así que, y por último, fíjense algo que hace falta recordar una y otra vez, ¿no? La política es una carrera. Los políticos viven de ser políticos. Esto es algo que mucha gente ignora. En los últimos días, por razón de las elecciones argentinas, lo verifiqué una y otra vez. La gente ignora completamente que el Estado es un proveedor de servicios. Proveedor de servicios que los da en forma monopólica, que se financia a través de la fuerza, que a través de la regulación que no ha sido requerida por nadie y simplemente se basan en un fallo estadístico, como puede llegar a ser el voto de la mayoría, ¿no? Todos estos temas la gente parece haberlos olvidado, parece olvidar que los políticos también actúan por beneficio propio, sean del partido que sean, o acaso por qué las listas sábanas, o acaso por qué las alianzas y demás. Esa es la gran falacia. Cuando puedan romper con esto, con la idea de la representación, la idea falaz de la representación, cuando puedan romper con la idea falaz del contrato social, vamos a poder empezar a organizarnos y plantear las cosas verdaderamente como son. Y como son así, en gran medida como ha llegado a concluir la escuela de la Public Choice. Insisto, como dije al principio, si fueran congruentes, la última conclusión de la Public Choice, de Buchanan, Tullock y todos los exponentes, sería una sociedad sin Estado. Pero bueno, no han llegado a esa conclusión, insisten con un modelo minarquista que está completamente, evidentemente a las pruebas me remito, por todo lo explicado, es algo falaz, algo imposible de sostener e incongruente. Ahora, de todo esto dicho, les voy a traer un agregado, digamos, en cierta forma, para que vean cómo se repiten una y otra vez los mismos mecanismos. Ahora, ojalá gracias a este video sean conscientes de ello y lo vean de otra forma. Pero fíjense, ¿no? A ver, lo voy a agrandar. Ahí está. La página de internet chequeado. Vamos a arrancar con, ahí está. Con Mauricio Macri, ¿no? Chequeado. Dice, tomando 20 medidas de campaña, 20 promesas, de campaña, hace un balance al cierre de la gestión. Entonces, sobre 20 promesas, se cumplieron 2, 9 se avanzó pero no se cumplió, y 9 directamente fueron incumplidas, ¿no? Por ejemplo, y vean qué curioso las que sí se cumplieron, ¿no? Incumplidas, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Incumplida, construir 3.000 jardines de infantes.
Incumplida, crear el plan primer empleo. Cumplida, extender la asignación e incluir a los hijos de monotributistas. Entonces, ¿ven a lo que me refiero? Hay una tendencia a prometer cosas que son irrealizables, prometer cosas que son un engaño directamente al votante, y siempre hay una tendencia a cumplir las cosas que van a expandir el universo de votantes. Porque quizás esta idea, ¿no? Extender la asignación e incluir a los hijos de monotributistas, votantes no macristas se ven beneficiados por ello y entonces puedes llegar a cambiar su voto llegado el momento, ¿no? Esa es la lógica. Esa es la lógica. A ver, sigamos, ¿no? Incumplida, crear trabajo, cuidando lo que tenemos. Incumplida, con avances, lanzar el plan Belgrano. Incumplida, con avances, enfrentar el narcotráfico. Incumplida, lograr una Argentina con pobreza cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pobreza cero, algo que a través de lo que estaban proponiendo y demás era absolutamente imposible de cumplir, algo muy abstracto que directamente apela a los intereses expresados de los votantes. Ahora, para avanzar un poco más, ya dijimos lo de Macri, digamos lo de Alberto Fernández, ¿no? Por supuesto, seamos justos que todavía quedan 2 años de mandato. Pero noten la similitud, ¿no? Alberto Fernández sobre 20 que se toman, 3 cumplidas, 4 avanzadas, 5 demoradas, 8 incumplidas directamente, ¿no? Así que más o menos estamos en los mismos números entre un gobierno y el otro. Demorada, volver a potenciar el Mercosur. Más que demorado, digamos, con el conflicto que hay entre las partes del Mercosur, podríamos decir que sería incumplida directamente, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos como ejemplo. Incumplido, volver a generar consumo. Incumplido, ayudar a que las exportaciones crezcan. Cumplido, crear el Ministerio de la Mujer. Incumplido, crear un Consejo de Seguridad, ¿no? Voy a volver a lo del Ministerio de la Mujer. Lo que dijimos, los incentivos, expandir el Estado, crear más empleo público. Siempre una y otra vez lo mismo. Demorado cuidar los bosques, demorado minería sustentable, demorado construcción de vivienda, incumplido el hambre se termine, ¿no? Vamos a ocuparnos que el hambre se termine. Pobreza cero. De vuelta, planteos abstractos que no apelan a esa irracionalidad del votante. Ahora, fíjense algo más reciente. Voy a agrandar la pantalla, ahí está. Las propuestas que presentaron los candidatos porteños ante la justicia. Dice, ahora de las elecciones recientes, de las agrupaciones que compiten en la ciudad se puede acceder a las plataformas del Frente de Todos, de Juntos y La Libertad Avanza, ya que las restantes no fueron presentadas o no fueron remitidas a la Cámara Nacional Electoral. Los demás partidos ni siquiera se molestaron en presentar su plataforma electoral, que en última instancia es para la información concreta de sus votantes y del público general. O sea que la decisión que tenés que tomar con tu voto se basa únicamente en lo que escuchás en la campaña, que son eslóganes y demás. Por ello también la calidad de los debates y todo eso. Se apela nuevamente al sesgo. Si vos votás izquierda, generalmente vas a votar izquierda. Si votás derecha, generalmente vas a votar derecha. Y el tipo que está en el medio, bueno, se le apela a estas cosas de pobreza cero o algún beneficio y demás. Así es como funciona el circo electoral. Sigamos. Por ejemplo, dice, la plataforma del Frente de Todos presenta ideas sobre temas nacionales y pocas especificaciones. La de Juntos hace foco en la agenda porteña y la de la agrupación que conduce Javier Milei es la más extensa y se asemeja más a una plataforma presidencial que a una legislativa. Eso es algo que vemos mucho, ¿no? Fíjense las 3 variantes. En una elección local se proponen cosas nacionales, en una elección legislativa se proponen cosas del Poder Ejecutivo. O sea, de vuelta, se apelan a lo que
cree el político que el votante quiere elegir, a convencerlo, es un marketing para que deposite el voto. En una y en todas, cada una de las listas, pasa exactamente lo mismo. Fíjense, ¿no? La del Frente de Todos dice, no refiere específicamente a ninguna ley o norma a promover y se enfoca en temas más nacionales que distristales. Proponen nada. Y encima en temas nacionales o temas de el eslogan que ellos hacen en general. ¿Ok? ¿Cómo el votante puede tomar una decisión racional y pensada si ni siquiera le están ofreciendo algo para lo que está votando, ni para los cargos que están votando? No tiene ningún tipo de sentido, pero se basan en esto. La política como instrumento del cambio social y cosas así, eslóganes buenistas y demás, ¿no? Juntos, porque ya el cambio ni siquiera interesa mucho, juntos, en cambio, dice, tampoco contiene propuestas de ley específicas, aunque sí algunas directrices políticas, que están más enfocadas en la política porteña. Es decir, esta gente sí se tomó la molestia de hablarle al electorado que lo iba a elegir, pero de vuelta, no contienen ninguna propuesta específica, sino directrices y cosas generales, ¿no? Ahí dice, fíjense, incorporemos la tecnología, un aprendizaje estratégico y todas cosas vacías, ¿no? Eslóganes y demás que no dicen nada. Después, por último, hablaba de la propuesta de Javier Milei, que dice tiene casi 20 páginas y se asemeja más a una plataforma presidencial que a una legislativa y propone cosas concretas, pero cosas que no pueden modificar desde el cargo que van a ocupar. Ahora, y para que vean el caso del lobby, cómo funciona, miren esta noticia. Dice, intendentes todos por una reelección indefinida. Los pongo en situación. El oficialismo había tenido una derrota dura en la provincia de Buenos Aires que luego se convirtió en una derrota digna y casi virtualmente un empate técnico en la provincia de Buenos Aires. El cambio se vio gracias, según se analiza, gracias a la intervención de los intendentes en el campo. ¿Qué significa eso? Clientelismo, repartición de esto, etc. Ya se imaginan. Ahora, ¿cuál era el incentivo de los intendentes? ¿Cuál era la presión de los intendentes? Que los apoyen para reformar la legislación para ir a favor de la reelección indefinida en sus cargos. ¿Sí? Entonces fíjense, dice, los intendentes consiguieron el aval de Alberto Fernández para dar de baja la ley que limita los mandatos. Los jefes comunales de Juntos, es decir, la oposición, no se mostrarán en contra. Y claro, ¿por qué se mostrarían en contra si ellos se benefician con eso? Dice, la elección del pasado domingo dejó una prueba contundente. Si el Frente de Todos quiere seguir unido y en el poder, los incentivos de los políticos que mencioné antes, necesita apostar a la fuerza de los intendentes. Más adelante dice, se trata de un tema sensible que podría abrir una herida entre el pejotismo y el Frente Renovador. No estamos a favor de que se derogue la ley. Es una iniciativa que le hace bien a la democracia, ¿no? La alternancia en el poder. Le dice un dirigente del espacio masista al medio. Y agrega, no nos olvidemos que Alberto militó a favor de ponerle fin a la reelección indefinida. No es serio, como frente político, que estemos cambiando lo que creemos días después de un resultado electoral, ¿no? Y ahí está, en su sumum, todo lo que estamos diciendo de la escuela de la Public Choice y analizando racionalmente y sin emotividad, sin emocionalidad, cómo funciona la política. Cuando votaron, muchos de los que votaron a Alberto Fernández, votaron, entre otras cosas, por terminar con esta idea del caudillismo y de las reelecciones indefinidas. Sin embargo, cuando el incentivo del político vira en una dirección donde requiere esto, aparecen estos proyectos. Y no se les cae la cara de vergüenza. Como tampoco se le cayó la cara de vergüenza a la gente de Juntos por el Cambio,
que acá en la capital federal habían firmado tan simpáticamente, ¿no?, acuerdos, compromisos con el contribuyente, con el votante, de no crear nuevos impuestos o no subir nuevos impuestos. Dice, no aumentar ni crear impuestos, el compromiso que firmaron los candidatos porteños de Juntos por el Cambio. Literalmente, horas después de vencer en las elecciones, suben hasta 50% las tarifas de los servicios en Cava. No, acá en iProfesional también señalan suba de patente, suba de ABL. Es decir, el compromiso que habían tomado previo a las elecciones, literalmente, horas después, lo violaron sin ningún tipo de problema. Y sin ningún tipo de inconveniente, porque no pagan el costo de esto. Y el votante recién se va a poder expresar dentro de un par de años respecto a su posición. Y por supuesto está la alternativa de las protestas, las marchas y demás, y esto y lo otro, pero se termina diluyendo porque, como insistí tantas veces en este video, los costos están dispersos y la ganancia concentrada. Y los que siempre ganan bajo este modelo son aquellos que se alimentan de los medios políticos, es decir, los políticos mismos, los burócratas y los empresarios. Así que bueno, los invito a suscribirse, darle like, a compartir este material si es de su agrado, para que llegue a la mayor cantidad de personas. Y como señalé en algún momento del video, capaz que colabora para que vean con otros ojos las próximas elecciones, o inclusive con otros ojos la próxima vez que escuchen a un político hablar o lean alguna noticia respecto a algún grupo de presión. Así que les agradezco muchísimo por estar ahí. Nos estamos viendo en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Muchas gracias y nos estamos viendo. Los leo en los comentarios.